Me levanté un día pensando, reflexionando sobre mis relaciones todos mis encuentros sexuales en la vida. Y yo, al ser ingeniero, pues digo, bueno, voy a graficar lo que es para mí la respuesta sexual entre hombre y mujer. ¿Es una guía quizás para los hombres o es para los dos en este caso? Nosotros, para llegar del punto A al punto B, necesitamos muy poco. Somos como un Ferrari, un Fórmula 1. En cambio, en el caso de la mujer puede llegar de manera mucho más intensa, mucho más robusta, mucho más fuerte. Yo me imagino un camión de 18 ruedas, pero para encender un camión de 18 ruedas y moverlo de ese mismo punto A al punto B, pues requiere muchísimo trabajo y esfuerzo para llegar a ese mismo punto. Algo que no todos los hombres están dispuestos a hacer. El escape de la cárcel sin barrote eres tú mismo. Sí. Somos todos, creo yo. ¿En algún momento te has sentido discriminado por ser latino? Hay un dicho que dice: la espada más fuerte se yergue al calor más intenso. Y pues a nosotros nos tocó que o nos rompíamos o nos hacíamos fuertes. Cuando estamos fuera, somos la representación de nuestro país, de nuestro gentilicio, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Bienvenidos a un nuevo episodio de Autores. Soy María Alejandra Requena. Gracias por acompañarnos. Espero que ya se hayan suscrito al canal. Si no lo han hecho, recuerden hacerlo y recomendarlo también. Y sobre todo este episodio, si les gusta, que yo creo que sí, pues lo pueden compartir también con quienes ustedes quieran. ¿Por qué? Porque son autores que vienen a contar su historia, pero no solamente escriben por ellos, que definitivamente por eso también lo hacen. Y mi invitado de hoy lo va a contar el por qué comenzó a escribir, pero también es porque de alguna manera a través de sus historias los ayudan a todos ustedes a reflexionar y quizás a mejorar su vida en maneras que ustedes ni siquiera pensaban era posible. Ese es el caso, por ejemplo, de mi invitado del día de hoy. Se trata de Antonio Fuenmayor Casanova, sin reservas. Dios mío, lenguajes del deseo. Bienvenido, Autores. Muchísimas gracias, Mariana. Me encanta, ¿sabes? Lo distinto de este título, de tu libro, sobre todo además por tu profesión, que ya vamos a hablar de eso, porque vienes de la industria petrolera, sí, de trabajar en distintos países, en varias ciudades, y escribes un libro como este, que además podemos ver en la portada, para los que nos escuchan, es muy sugerente, porque son unos labios de mujer, y pues bueno, así como con el dedo índice. Mejor deja que lo expliques tú, porque no sé si está mandando a callar o está pensando pero definitivamente tiene que ver con ese lenguaje de deseo. Sí, en lo que simula en la portada, la mujer está prácticamente diciendo: esto es entre nosotros. Ajá. Es como nuestro secreto. Y allí se exponen en el libro pues muchas cosas que normalmente no se hablan, no se conversan en público, pero que sí ocurren. Uh-huh. Y bueno, con el favor de Dios, que sigan ocurriendo. No, por supuesto. Ahora, Antonio de Jesús, yo no sé si así te decía tu mamá. Sí, o sí. Total. O si todavía lo hace. ¿Por qué decides escribir este libro? Sí, mira, Sin reservas es el producto de una epifanía, creo yo. Uh-huh. Me levanté un día pensando, reflexionando sobre mis relaciones todos mis encuentros sexuales en la vida. Y yo, al ser ingeniero, pues digo, bueno, voy a graficar lo que es para mí la respuesta sexual entre hombre y mujer. Okay. Y realizo una gráfica sin haber estudiado al respecto, pero según mi experiencia digo, bueno, la gráfica esta es así. Se la presento a varias personas y me dicen: sí, concuerdo totalmente con tu perspectiva. Digo, bueno, voy a buscar en internet a ver si encuentro algo de esto. Si no, lo tengo que patentar, porque esto tiene que ser información muy valiosa. Y pues cuando comienzo a buscar, detecto que desde 1960 habían dos sexólogos, Master y Johnson, quienes tras evaluar a alrededor de 700 parejas y más de 10.000 actos sexuales, pues determinan que esa es la respuesta. Y eran muy similares. La gráfica que tú habías hecho, sí, parecida. Muy pero parecida. Es la misma conclusión entonces. Es la misma conclusión. Además, él trajo esas gráficas acá y por favor quisiera que nos explicaras entonces qué pasa aquí, qué dice aquí y qué fue lo que se determinó en estos estudios y lo que ya tú también entonces habías deducido. Sí. Mira, básicamente en 1960 esta pareja de sexólogos pues determinan que hay 4 fases
primordiales entre hombres y Vamos a mujeres. ponerla Por así, ejemplo, y tú me vas sí, y tú es me la vas parte de contando. la excitación, Ok. la meseta, el orgasmo y la resolución. En el caso de los hombres, la excitación, la curva de la excitación es demasiado vertiginosa, Ok. es breve, es muy rápida. La pendiente es demasiado pronunciada. La meseta es una parte donde hay estabilidad, es muy corta y el orgasmo se alcanza muy rápidamente. Claro, y estamos viendo en esta gráfica, por cierto, para los que nos están escuchando, que la meseta, por ejemplo, en el caso de la mujer es mucho más larga, Es es más, mucho más larga, es sí. mucho más pronunciada y la curva de excitación tiene una pendiente mucho más reducida que la en el caso del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar del punto A al punto B se tardan mucho más. Entonces, Claro. ellos realizan esto, luego viene la parte de la resolución tras el orgasmo, donde el hombre tiene una caída vertiginosa Ujú. y tiene un periodo al que llaman refractario. ¿Qué quiere decir esto? Que en este periodo, pues, es muy difícil que el hombre, o es biológicamente antinatural que el hombre vuelva a reaccionar. Él necesita un tiempo. Ese tiempo Ok. puede variar de 30 minutos, 40, 60, etcétera, dependiendo de la edad, condición Claro. física y otros factores. Y en cambio, la mujer puede tener no solo un orgasmo, puede tener 1, 2, 3, etcétera. Exactamente, sí, por eso le llaman Sí. multiorgásmico. Luego, Y estos son datos científicos, ese que estabas sí, viendo entonces. sí. Luego, en 1979, una Mm. sexóloga llamada Helen Kaplan, pues añade a estas gráficas, primero las superpone una sobre la otra y se puede ver que aunque ambos comienzan en el mismo punto, pues el hombre llega a su resolución mucho más pronto que la mujer. Es lo natural. Ujú. Pero añade un factor adicional que es el deseo. Y dice que el deseo es el que comienza todo y nace del hipotálamo. Entonces, antes de comenzar la excitación, ya tiene que haber tiene que haber una chispa y esa chispa es el deseo. Y ella lo Ok. agrega a esa respuesta sexual humana. Claro, y entonces ahí sí los vemos que comienzan en el mismo punto Comienza en prácticamente, el mismo pero punto, sí evolucionan diferente. por supuesto. Sí. Las mujeres se tardan muchísimo más en llegar Ajá, a donde el hombre lo haría muy fácilmente. ajá. Finalmente, luego de varios estudios, pues superponen en otra gráfica, hay un psicólogo, Jonathan Serrano Perales y Marina Castro, que es una sexóloga, exponen esta curva donde se ven distintos tipos de resolución femenina. La curva del hombre se mantiene similar, pero la curva de la mujer, ella le agrega ciertas cosas. Tiene un orgasmo que es explosivo, Ujú. quiere decir que cuando llega al orgasmo es un evento Para súper los que nos masivo. están escuchando, esto sí tiene colores en la parte de la mujer, pero muchísimos colores, muchísimas montañas, esas emociones que pues puede sentir la mujer a diferencia del hombre. Por supuesto, entonces la mujer puede tener un orgasmo explosivo, Ajá. puede ser multiorgásmica, puede tener orgasmo sostenido o puede ser que no tenga orgasmo. Pero eso no quiere decir que no haya disfrutado. Es muy placentero para la mujer todo el evento en sí. El evento del hombre normalmente es limitado, es muy corto, pero el evento de la mujer es súper grande. Claro, tú lo ponías un ejemplo, ¿Sí? permíteme esto, tú lo ponías un ejemplo fuera de cámara, donde me hablabas de un Ferrari y un Sí, camión. sí. Cuéntanos un poco cómo Es la es. manera que tuve yo de plantárselo a mis amigos, a muchas personas. Le digo, mira, nosotros para llegar del punto A al punto B necesitamos muy poco. Somos como un Ferrari, un Fórmula Ujú. 1. Podemos llegar muy rápido. Claro, para los que no ven, este es el punto A, este es el punto B. Ok, Correcto. en el caso del hombre, En, cortito además. en cambio, en el caso de la mujer puede llegar de manera mucho más intensa, mucho más robusta, mucho más fuerte. Yo me imagino un camión de 18 ruedas, un- pero para encender un camión de 18 ruedas y moverlo de ese mismo punto A Sí, al punto B, señor. pues requiere muchísimo trabajo y esfuerzo para llegar a ese mismo Algo punto. que no todos los hombres están dispuestos a hacer. Exactamente, pero cuando uno entiende que es antinatural, sobre todo por lo que nos han mostrado en la televisión, o porque hablar de sexo es un poco complicado, Sí. a veces los padres no te quieren hablar de sexo, los maestros no te quieren hablar de sexo. Ujú. ¿De cómo se entera uno del sexo básicamente? Por amigos, el que se quiere instruir tras algunos libros, y el que no, pues recurre a, no porn en televisión, o etcétera, un Claro. material que es totalmente desdibujado de lo que es la realidad, porque es un material orientado hacia el hombre, ponen al hombre como si el hombre fuera el que va a recibir el placer primero, Claro. y es el primero que comienza y el último que llega. Y es mucha ciencia ficción. Para llegar a eso, pues tendrían que ocurrir muchas cosas. Que el hombre
digamos, ya no sea su primer evento o Claro. que ya haya reducido de alguna manera su ansiedad, etcétera. Pero no Pero es lo normal. entonces, en este caso, sin reservas, Ujú. en tu libro, Lenguajes del Deseo, ¿es una guía quizás para los hombres o es para los dos en este caso? Es para los dos, Ok. totalmente. Porque hay mujeres que también quisieran, porque han mal aprendido, dicen, no, voy a encender primero al hombre. Y entonces intentan estimular al hombre cuando no es ese el deber ser. El deber ser es que se dejen estimular ellas y muy posiblemente pues ambos llegarán al mismo destino muy similares. No es que tienen que llegar al mismo tiempo. Claro. Pero el hombre, por ejemplo, si de casualidad llegó antes al destino, pues continuar la estimulación de la mujer para que ella disfrute de todo el proceso, porque a diferencia de nosotros, donde el proceso es muy corto, para ella es toda una experiencia. Claro, exactamente. Entonces, cuando uno se entrega a la mujer, Señores, se hay que entrega al prender el proceso. camión, hay que prender el camión, hay que Exactamente. saber prender el camión y mover ese camión. Y que moverlo primero. Y no es Exactamente. centrarse en uno, sino centrarse en toda la experiencia. Sí. Entonces, es totalmente para todo. Y esto además entonces ayuda un montón a la pareja, que es lo bueno. Pues sí, era la idea. La idea era que todo este conocimiento, que normalmente está en un libro de sexología o algo un estudio muy profundo, pues yo intenté ponerlo en historias cortas, muy picantes, muy eróticas. No llegan al punto de la vulgaridad, pero sí son muy intensas. El lenguaje es bastante descriptivo. Total que te permite imaginarte en esos ambientes. Los ambientes no son algo irreales. Por ejemplo, yo leí algún libro donde era un millonario sadomasoquista, tenía un helicóptero y 700 trillones de dólares, ¿no? O sea, sí, eso... 50 sombras de Grey, Bueno, algo así no, más o no menos. quise decir el nombre. Sí, ya sabemos. Pero, No te pero preocupes. imaginarse en esa situación o uno ponerse allí, pues es muy difícil. Claro. En cambio aquí, pues todos los escenarios son muy posibles para todo el mundo. Son lugares donde he estado y los reconozco, los percibí, los sentí. Y bueno, quise plantearlos en esos tipos de lugares al Son alcance de todos. distintas historias que pueden ayudar precisamente a enseñar. Correcto. Y a orientar, en Sí. este caso, tanto al hombre como a la mujer. Por supuesto. Y además, imagino, y esa es la parte buena, que abre esa conversación, es posible abrir esa conversación en pareja, porque no siempre es fácil, sobre todo, hay una comediante, humorista, no sé si la has escuchado, Clara Ulrich, donde yo la fui a ver hace no mucho en uno de sus tantos stand-up comedies con distintos temas, y uno era con el marido. Y ella hablaba de algo que es muy cierto. El hombre normalmente tiende a decir qué es lo que le gusta. Sí. La mujer todavía hay un tabú. Bueno, es otra cosa. A la mujer le encanta que uno lo intuya. Ah, exactamente. Que Pero me adivine lo que estoy pensando. Adivina lo que estoy pensando. ¿Quieres comer pizza? No. ¿Quieres comer hamburguesa? No. ¿Quiero comer esto? No. ¿Y qué quieres comer? Pollo, pero quería que tú me dijeras pollo. O sea, entonces, de allí viene también... Somos un poquito complicadas, Sí, definitivamente. sí. Sí. Hubo un libro que me enseñó mucho. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Claro, totalmente. Una vez que yo leí ese libro, hubo un antes y un después. Porque prácticamente nos dice que aunque creemos que hablamos el mismo idioma, pues no. No. Entonces, es verdad. esos idiomas son distintos. Y quise expresar en ese libro que si los idiomas son distintos, la interpretación de los actos, de todo lo que hacemos hombres por mujeres y mujeres por hombres, nuestros lenguajes del amor muchas veces son distintos, pues nuestras respuestas fisiológicas también son distintas. Claro. El libro intenté que a través de historias picantes, muy apasionadas, se pudiera concluir lo que al final está en las gráficas, y también puse unas partes interactivas donde explico todo esto. Está en unos QR codes al final y hay unas listas de reproducción también al final, unos bonus tracks donde hay listas de reproducción de Spotify de música en español, música en inglés. Que puede ayudar, por que ejemplo, puede ayudar, que puede complementar todo lo que ha aprendido, por ejemplo, en el libro, y que esperemos que de verdad lo haga. Ahora, yo sigo pensando y digo, ¿cómo llega Antonio de ser ingeniero, experto en petróleo, trabajar en una de las principales empresas petroleras del mundo, en vivir 13 años estuviste trabajando con esa empresa y has vivido en no sé cuántas ciudades y países, a escribir un libro como este? Porque, bueno, tú te puedes haber despertado ese día y decir, ok, ¿cómo será este tema del hombre y la mujer? Pero de ahí a escribir un libro, a buscar todas estas historias con un background tan técnico como el tuyo, es como, ¿qué pasó aquí?
Bueno, el background técnico me llevó a la gráfica y la gráfica me llevó a intentar expresarlo, o sea, digerirlo yo y ponerlo en un lenguaje mucho más simple y mucho más atractivo para las personas. Pero me encanta porque fíjate, cuando uno piensa en una persona como tú que eres ingeniero y que en teoría te iría solamente a las gráficas y a lo técnico, sin embargo te gusta escribir porque además este es tu segundo libro. O sea, Sí. no solamente este, tenemos acá, y déjame que ya va, que lo voy a pasar para acá para que lo vean mejor, se llama Escape de la cárcel sin barrotes, además. Sí. Ujú. Por favor, háblanos un poco de este, que fue tu primer libro. Sí. El escape de la cárcel sin barrote eres tú mismo. Sí. Somos todos, creo yo. Creo que todos hemos sido criados con una cantidad de paradigmas importantes, una cantidad de limitaciones importantes. Y cuando logramos romper esos paradigmas, logramos trascender al miedo, cuando logramos enfrentarlos y ver qué hay del otro lado, cuando la curiosidad nos gana y no nos detiene, entonces allí uno escapa de esa cárcel sin barrote, que es tu mente. Este también tiene como subtítulo Vida de un inmigrante, porque pues gracias a mis viajes, digamos, tu trabajo, claro. Sí, has viajado muchísimo. Soy de Venezuela, Maracaibo, el estado Zulia. Para los que no lo saben, de la República Independiente de Zulia. Y pues yo pensaba que todo lo que necesitaba en el mundo estaba allí. Yo no tenía intenciones de viajar, de salir. No lo ansiaba. Como muchos. Pero nos tocó salir, nos tocó experimentar. Y una vez que iba saliendo, conociendo otras culturas, conociendo otros ambientes, probando distintas comidas, escuchando nuevos ritmos, la cultura, la gente, o sea, conociendo formas distintas de ver la vida, pues eso me fue expandiendo mucho la mente, el razonamiento, etc. Y bueno, todo eso está expresado en mi primer libro. ¿Qué tan difícil fue emigrar? ¿Qué te ha enseñado la inmigración? ¿Y qué le dirías a alguien que sea inmigrante, que se haya convertido en inmigrante recientemente? Mira, la inmigración es como un parto inducido que nosotros no lo pedimos, pero de pronto así quedamos embarazados por alguien que nos tocó. Y es muy duro. Creo que es uno de los dolores más profundos, dejar tu país, sobre todo cuando lo amas tanto, cuando lo disfrutas tanto, cuando tienes tantas expectativas de crecimiento y ves que era posible, ves que estaban todos los ingredientes dados, y de verdad explicar el dolor es muy difícil. Y yo lo batallé mucho. Yo fui, mira, todo lo que podía participé sin nunca desistir. Eso está explicado en mi primer libro. Veía apatía cuando cerraron las primeras estaciones de radio, cuando iba ganando la dictadura, la democracia, iba ganando terreno y la gente no se daba cuenta. Y uno salía e insistía y la gente no se daba cuenta. El famoso no vale, yo no creo. No vale, yo no creo. Y llega un punto donde es muy duro, pero eso también nos abre unas oportunidades. Como si nos lanzaran a volar siendo muy, muy pequeños y dicen, bueno, ahora tienes que arreglártela. Tenemos que luchar muchas veces, muchísimo más que los locales para estar donde mismo, para hacer lo mismo. Claro. La mayoría de las veces. Pero también me demostró que tenemos un valor increíble, tanto como personas, académicamente. Sí, como profesionales. Como profesionales. Sí. Y eran unas cosas a las que yo les tenía demasiado miedo. Yo decía, mira, yo vengo de una ciudad de, 2 millones de personas y me voy a enfrentar a mi primer encuentro. Estuve con ingenieros de todas partes del mundo. Yo dije, Dios mío. Te puedes intimidar un poco, claro, sentir intimidado. Y bueno, nosotros somos un país muy mal llamado tercermundista, teníamos una situación complicada. Yo decía, ¿qué tengo yo que ofrecer contra esta gente de todas partes del mundo? Pues siempre estuve en los primeros lugares porque somos muy competitivos y resulta que esa era la historia. Competitivos, trabajadores. Trabajadores. Entonces, eso me demostró que a veces no nos damos el valor necesario, el valor propio que tenemos y que tenemos las capacidades infinitas, sobre todo porque hemos resuelto cantidades de problemas que para la gente son problemas, para nosotros es nada porque hemos pasado cosas muchísimo peores. Sí. Y entonces esa resolución, esa resiliencia que tenemos, esa energía, esa intuición, la velocidad con la que hacemos las cosas, la proactividad que mostramos. La actitud.
Sí, Porque, y eso lo dicen muchos extranjeros sí, que he conocido, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, por supuesto, distintas nacionalidades, y dicen que el venezolano siempre está de buen ánimo, o trata, sí, está mal, pero correcto. vámonos para adelante. Sí, ¿Y dónde vamos a tomarnos las cervecitas? ¿Y dónde nos reunimos? exactamente. Y ya Sí, va, que espere, vamos a salir de esto. La actitud, de verdad, es sí. impresionante. Diría Emilio Lovera, si quieres un amigo, pues consigue un venezolano. Venezolano, Y exactamente, que va a estar ahí. en una exposición de motivos que hizo que es excelente. Y bueno, yo les Espectacular. diría a todos, no sientan miedo, dense su valor, trabajen, van a trabajar duro, pero Ujú, pueden alcanzar sus sueños. Luchen por esos sueños, porque en Venezuela ser escritor era, por ejemplo, muy difícil. ujú, Nadie decía, no, te vas a morir de hambre, tienes que estudiar otra cosa. sí. Y bueno, a mí me pasó, a mí me gustaban mucho las letras, me gustaban mucho poemas, me gustaban mucho otras cosas. Desde siempre. Desde siempre, sí. Uno de los primeros regalos a mi mamá, por ejemplo, siempre fueron un poema. Y yo tengo, no sé, más de 200 ¿Que poemas tú escritos. le hacías un poema a tu mamá? Sí, ¡Ay, en serio! ¡Qué sí, hago bonito! muchos poemas. Todavía me encanta hacer poemas. Y bueno, mis poemas son muy parecidos a mí, son muy apasionados. Este, mi manera de dedicar, de pedirle la mano a mi esposa fue con un poema. Y así ¡Oh, qué sucesivamente. O sea, he bonito! intentado toda esa poesía, toda esa escritura, todas esas ganas de enseñar o de mostrar esa sensibilidad, pues he intentado plasmarla en ambos libros. ¿Y un libro de poemas? Viene ¡Oh, próximamente, pero viene con claro! unas adicionales de ingeniería que les voy a meter unas cosas allí. Va a ser interesante. Pero Esta sí, mezcla me encanta porque es como la vida. La vida está llena de tantas cosas, tiene tantos matices y exactamente. definitivamente no tienes por qué concentrarte nada más en una sola cosa. No, Por ejemplo, tú que vienes de la parte técnica, la parte científica, pero en realidad los poemas y esa parte artística de sensibilidad estaba sí, presente en ti desde hace mucho. sí, totalmente. Y bueno, sí, de verdad que ha sido como mi válvula de drenaje tras llegar al trabajo, que el deber ser, digamos, vamos, Ajá. trabajamos, hacemos y tal, pero lo que me apasiona o lo que siempre me ha apasionado es de verdad poder compartir con la gente cosas que he aprendido. Intenté plantearlas en el primer libro. Y así, o sea, cada conocimiento que voy adquiriendo, que digo, wow, wow, o sea, no me puedo quedar con esto, es como si tuviera una papa caliente que quisiera, Exacto. pues, donarle al mundo. Y en este caso, exacto, es compartir con el Sí, mundo. Ahora, ya va que me quedé pensando con este posible, ojalá, libro de poemas. sí. ¿Cómo pudieras agregarle y combinarle con la parte técnica? Eh, ¿Ya lo has pensado? ¿Ya sí, estás sí, allí? sí. Primero, pues no es fácil para todo el mundo escribir poemas. Ujú. Y yo he escrito poemas para cada ocasión. Entonces tengo poemas de despecho, de amor, de desamor, poemas muy apasionados, poemas para la madre, poemas para el día del árbol, poemas para bodas, poemas para la hermana, poemas para... Y he hecho poemas para bodas, he hecho un repertorio de poemas que creo, como son para cada ocasión, pues Puede quisiera estar muy que... lindo, puede ser una guía para Exactamente. ocasiones especiales de otras personas. Exactamente. Entonces, esa, la idea básica ¡Qué es esa. bueno! Y bueno, voy a probarlo así. O sea, voy a plasmarlo como poemas para cada ocasión, para todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Hay gente que dice, bueno, no, el poema mientras más complicado y mientras menos se entienda mejor, o porque no, pues son las figuras poéticas, etcétera. Pero a mí me interesa el mensaje. Ujú. Me interesa hacer sentir bien al que lo lee Claro. y que el que no hacerlo sentir menos. Cuando uno lee algo y dice, bueno, ¿qué quiso decir esto? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta otra? Entonces llega un momento donde no llega tu mensaje. Ajá. Entonces hacer un poema que sea muy digerible, con muchos sentimientos, que haga sentir bien a la persona que lo lee y a quien se lo entrega. Ajá. Y bueno, básicamente por Ah, ahí no, pero van. eso está lindo, eso está muy bonito. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando también, mientras que hace instantes que estabas diciendo el deber Ujú, y el deseo y lo que te gusta hacer. sí, ¿Cómo lograr ese balance? Porque muchas personas, y me incluyo, por momentos yo fui, a algún punto de mi vida, esa que estaba todo el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que, el trabajo, y tengo que prepararme para esto, para lo que era mi profesión. Y mucho de lo que quizás quería hacer o me hubiese gustado hacer no lo hacía, porque me dedicaba 100%, prácticamente un 100% a eso, el trabajo. Termina siendo un workaholic. sí. ¿Cómo lograr ese balance? Creo que es difícil. Hay dos posibilidades, ¿no? Una es intentar encontrar el balance mientras que te sientes lo suficientemente poderoso para sencillamente hacer lo que te gusta. Mm. Y creo que en eso es donde estoy ahorita. Trabajo porque
también me apasiona el trabajo. Claro. Ojo, tengo más de una década haciendo lo que hago. Me apasiona el mundo del petróleo, sobre todo por cómo se formó la geología y todo. Es energía, finalmente, ¿no? Y la energía, todo el mundo la va a necesitar. Por eso me hice ingeniero petrolero, porque algo que necesita todo el mundo, que yo pueda optimizar, que yo pueda entregárselo a la gente de forma más económica, más eficiente, hacer su vida mejor. Bueno, y además Maracaibo también, bueno, el Zulia vive mucho el mundo petrolero. Sí. También. Tuvimos Bueno, una en influencia. gran parte del país también, ¿no? Tuvimos una influencia muy importante. Ajá. Pero sí, siempre ha sido, bueno, ¿cómo le entrego más a la humanidad? Y por eso está esa parte petrolera, pero también me apasiona esto de la escritura. Y bueno, hago lo que sé que tengo que hacer y luego y te tomas tus tiempos. me tengo mi tiempo para mí, porque muchas veces pasamos mucho tiempo imaginando o pensando en hacer cosas que no nos gustan o pensando en lo que no nos gusta o lo que tememos. Y muy pocas veces nos damos tiempo para pensar en lo que sí queremos. Y ese espacio hay que buscarlo, hay que robárselo a la vida, hay que robárselo de alguna manera. Pero hay que hacer esas cosas que nos gustan. Mira, yo me he lanzado en paracaídas, me he lanzado en Benji, he buscado, o sea, me han gustado, a pesar de ser alguien metódico. Por eso, es como un contraste impresionante, porque te gusta la adrenalina también. Sí, de eso. Me gusta mucho la adrenalina, me gustan mucho las pasiones, todas las acciones fuertes, o sea, me llaman mucho la atención. Entonces, bueno, es como coexisten muchos mundos en mí. ¿Y cómo combinas todo eso con la familia? Pues, porque también ahí es cuando ese es el problema y ojo, aquí pecamos mucho las mujeres sobre todo de eso, donde te entregas tanto a todo lo demás, bien sea el trabajo, bien sea la familia, los hijos, la casa, el marido, y te olvidas un poco de ti. Entonces esas cosas de conectar con lo tuyo, con lo que te gustaría hacer, no lo haces, porque tienes 500,000 sombreros más que tienes que atender. En el caso aquí, fíjate, tú estás hablando de ese balance entre el deber y el deseo y lo que quieres hacer, pero también está la otra parte que es la familia. Sí. ¿Qué tan importante es en todo en tu vida? Mira, mi familia es mi núcleo, lo ha sido toda la vida. Son lo primero. Está por encima de mis deseos, de mis sueños, de mi todo, es su felicidad, su bienestar, y es lo primero. Pero yo hago mi trabajo, atiendo a mi familia, y de 10 a 12 de la noche, a 1 de la mañana, duermo 4 o 5 horas, pero me doy ese tiempo, me lo robo. Claro. Dicen, no, pero que tienes que dormir 8 horas. Bueno, tal vez en algún momento en la vida lo dormiré, pero... Exacto, pero ahora yo voy a hacer lo que quiero, lo que me gusta. Exactamente. O sea, tengo que robárselo a la vida. Lo necesito. Pero qué importante eso. Por eso te preguntaba, porque como hemos estado hablando y pues se ve que estás muy enfocado también en tu profesión, pero disfrutas un montón el tema de escribir, hay veces que dejan de lado la familia. En realidad era como lo que decimos en criollo, una concha de mango que te lancé ahí a ver qué contestabas. Además, menos mal que contestó bien porque la esposa está aquí. Ajá. Pero no, mira, en realidad hay un motivador que es muy bueno, que trabaja con mentes expertas, yo lo cito mucho, que es Víctor Coopers, porque nos recuerda en parte algo que dice Colbert, él lo cita siempre también, dice que uno tiene que tener claro que lo importante sea lo más importante. Claro. Y en tu vida te lo tienes muy claro. Sí. Sí, Víctor Coopers tiene una fórmula también, porque él también intentó plantear cuál es el valor de la persona. Exactamente. Y entonces sé más de por A. Por A, ajá. Y entonces dice que lo importante es la actitud, porque la actitud multiplica. Sí. A mí me parece brillante. Sí. Y la manera de exponerlo, que fue matemática, pues me pareció brillante. Claro, más todavía, por supuesto, bueno, va contigo. Y también está, en una gráfica que te mostré, el psicólogo, que se llama Jonathan Serrano Morales, la gráfica dice cómo cuantificar matemáticamente la respuesta sexual entre hombres y mujeres. Y pues, analizando las curvas, nosotros se puede realizar una cosa que se llama integrales. Cuando uno integra un espacio, integra un volumen, está cuantificando cuánto hay allí. Y él demostró que la respuesta sexual en mujeres es muchísimo mayor que en hombres siempre. Oh, fíjate. Porque matemáticamente está demostrado que su curva es mucho más amplia que la curva de los hombres. Exacto. Es decir, las mujeres sienten, perciben y obtienen mucho más placer de cada encuentro sexual que los hombres, matemáticamente demostrado. Entonces, esas las matemáticas del deseo, de la pasión y del encuentro, o sea, me pareció demasiado brillante, claro, porque lo expuso matemáticamente, pero expuso
una respuesta biológica que está al alcance de todos, pues todo el mundo la experimenta. Fíjate, estabas comentando algo antes sobre la inmigración y lo que te ha enseñado a estar en tantos países, haber trabajado y vivido también en tantos países. ¿Crees que esa amplitud que sientes ahora en la diversidad de temas y que pueden seguir ampliando ha contribuido de alguna forma precisamente a lo que has vivido? Sí, hay un dicho que dice, Mm. la espada más fuerte se hiergue al calor más intenso. Y pues a nosotros nos tocó que o nos rompíamos o nos hacíamos fuertes. Entonces, nos ha tocado ser fuertes. Nos ha tocado pasar por muchas vicisitudes, muchas penurias, pero también encontrar triunfos allí, también demostrarnos nuestra valía, Ujú. demostrar que con esfuerzo todo es posible. Y mira, hay venezolanos triunfando en todas partes del mundo. Eh, He encontrado gente valiosa en todas partes del mundo, inteligente en todas partes del mundo, pero nos demuestra que no somos menos. Ujú. Muchas veces podemos tener ese paradigma que somos menos que otros y no, Ujú. no somos. Sabes que yo creo que además cuando uno comienza, bueno, te conviertes en inmigrante por las razones que sea, pero que puede ser, definitivamente es muy duro. Y yo que trabajé con CNN en español por tanto tiempo, cada vez que yo tenía que reportar sobre un latino que estaba triunfando, que estaba brillando en universidades de las más importantes del mundo, uno se llenaba de orgullo. Pero si era un venezolano, Dios mío, uno decía, porque claro, es lo que dices, nos ha tocado muy duro los últimos años. Sí, Nos ha tocado reinventarnos a muchísimos de distintas maneras y de alguna manera también, valga la redundancia, cuando estamos fuera somos la representación de nuestro país, de nuestro sí, gentilicio sí, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible por supuesto. para representar y decir, ya va, no es solo lo malo, no es lo que se ve en Exactamente. noticias. Y lo malo hace mucho ruido. Lo Exacto. malo hace tanto ruido, pero nosotros, estoy seguro que con esfuerzo, si uno no le hace caso solo a las noticias y solo al ruido, pero uno coincide con las personas y habla de tú a tú, pues uno se da cuenta que la acogida es distinta. Es distinto lo que muestran muchas veces Ujú. muchos medios a lo que realmente está sucediendo. Y yo jamás, digamos, me he podido sentir un poco menospreciado en ciertos países, Ujú. pero nunca ha llegado nunca he sentido odio y resentimiento directamente Mm. hacia mí. Lamentablemente hoy en día hay países donde sí se ha vivido, o muchas personas han tenido que Sí, vivir una xenofobia espantosa, sí, pero también de alguna manera lo que decías ha demostrado también la fortaleza sí. que tenemos. Sí, y eso, por ejemplo, me han tocado eventos duros, pero uno viene y a esa persona, en vez de responderle con el mismo odio, con la misma actitud, uno viene y le hace un favor, uno viene y le ayuda en algo, uno le muestra, mira, o sea, cuando alguien te viene a insultar y tú le dices, Ujú. ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, desarmas completamente a la persona que viene Totalmente, a agredirte con toda la totalmente. intención de hacerte daño porque está dolido él también. Entonces, cuando él viene a agredirte, tú le dices, ¿pero te puedo ayudar en algo? ¿Hay algo en lo que yo de verdad pueda hacer? ¿Quieres debatir algún tema? Ya cuando tú cambias eso, Ojo, ya... pero eso es nivel de inteligencia emocional Sí, alto. Y te felicito por eso, porque no todo el mundo tiene la capacidad de actuar así. sí, Y me encanta. Ojo, yo trato de trabajar en mí también precisamente por eso. Y de hecho se lo comentaba a mi hija con un ejemplo sencillísimo el otro día de alguien que se fue a meter en el carro y después entonces terminaba pegando gritos, insultando. Y yo lo que hice fue voltearme, lo saludé y le dije, y mi hija me dice, mamá, y le digo, mira, él está teniendo un mal día. sí, Yo no me voy a poner también. ¿no? No, Y entonces... pero la reacción generalmente de la mayoría Ujú, es pegar gritos o es sí, molestarse con alguien que quizás claro. te está menospreciando. No, y no te digo, hay veces que provoca, por ejemplo, en la carretera, eso de rage, Ah, ajá, sí, sí, la ira la que da. ira Ajá. es importante, intenta a veces pagar con la misma moneda, pero si lo piensas en frío, sobre todo, por ejemplo, si está la familia en el carro o lo que sea, sencillamente no vale la pena, ¿no? No, no vale la pena. Ojo, no quiere decir que toda la vida ha sido así. Espérate, a todos se nos han volado los tapones en No, algún momento. sí, y yo, bueno, yo tengo mi cuota de De carácter. sí, he tenido que aprender mucho porque mi carácter Ujú. es bien fuerte, digámoslo así. Estado en varios accidentes de tránsito Oh, muy fuertes. imagínate. Prácticamente podría haberme muerto ¿En varias veces. serio?
y no lo he hecho de casualidad. Bueno, gracias Y a Dios. Tienes un sí, propósito. y eso me ha enseñado mucho que hey, hay que Hay que calmarse. bajarle. Sí, y bueno, o sea, Sí. dijiste algo hay que trabajar mucho en uno mismo. Ujú. A uno le entregaron este cuerpo y esta persona. Si uno se ve, es como si te extrayeras de tu cuerpo y dijeras, Ujú. mira, a Ajá. mí Dios me entregó esto para cuidarlo, para llevarlo por el mejor camino. Y yo voy a ser como mi papá, ya no mis padres, sino voy a ser yo como mi papá y voy a cuidarme, voy a llevarme a hacer lo mejor que puedo, a cultivarme lo mejor que puedo, porque todos tenemos traumas, no Ujú. solo en la inmigración, hay traumas de traumas, que todo el Claro. mundo los tiene. Todos. Y para algunos serán más difíciles de entender que otros, algunos habrán sufrido más que otros, pero mira, todos tenemos que luchar esas batallas y ver cómo salir de ellas, o sea, quedarnos en la excusa, quedarnos en el problema, yo soy así porque el mundo me hizo así, o Ujú. sea, no Te es la estás quedando en la respuesta. victimización y eso Sí, no entonces está es bien. ver cómo salir de eso, por eso, Claro. hay veces no es fácil llegar a eso, ¿no? No, es que no es fácil. Yo, Nadie ha dicho que sea fácil. De verdad, trabajar en ti. yo he necesitado ayuda psicológica varias veces en mi vida por largos periodos de tiempo. No Claro. tengo, Yo hago terapia. Sí, Yo hago terapia y ojo, era de las que estaba negada, que no quería, decía, ¿para qué? Yo soy fuerte, ¿para qué iba a estar yendo a terapia? Además que esa ridiculez también que en muchos de nuestros países, excepto Argentina, que son los que son más afables con el tema de la terapia, era como eso es de loco. Eso, sí. si vas a terapia es porque o eres débil, O débil, eso. y resulta que no. No, Más bien, y lo he hablado con muchas personas, dicen, eso es de personas inteligentes, que sí, están dispuestas a trabajar en sí, a buscar correcto. ayuda Sí. para eso, lograr una inteligencia emocional mucho mayor, que a fin de cuentas lo único que va a beneficiar es a ti y por supuesto a tu entorno, a tu Correcto. familia también. Sí, es ver qué está mal en mí, porque lo tenemos, hay muchas Ujú. cosas malas en todos. Y yo digo, ok, esto está mal en mí, por distintas razones. Ajá, ahora, ¿qué hago yo con toda esa información? ¿Cómo la Exacto. digiero y cómo produzco algo positivo de esto? Ajá. Si esto es un carbón que fue sometido a presión, pues de aquí puede salir un diamante, pero tengo que trabajarlo, tengo que ver Ujú. cómo surgir de esto, que es carbón, a pasar a ser un diamante. Y eso Exactamente. es trabajo, esfuerzo. Ese es el Mm, trabajo que se hace y que es día a día. Parece Sí, mentira. correcto. Muchos no quieren hacerlo porque sí, es complicado muchas veces, pero es necesario y sobre todo si queremos tener, no solamente sentirnos mejor, ojo, tener una mejor sociedad. Dios mío, este mundo, a veces como Sí. dicen, un dicho que le atribuyen a Mafalda, que no es de Mafalda, no es de Quino, que dice, paren el mundo que me quiero bajar. A veces de verdad no está como que ya va, Dios mío, ¿qué es esto? Con tantas cosas pasando, y tú tienes ya un tiempo viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y en los países donde has estado antes, ¿en algún momento te has sentido discriminado por ser latino? Sí hay cierta discriminación, pero uno intenta, como te digo, no es quedarse en el, sí, ¿Pero soy qué te dijeron, discriminado. por ejemplo, puntualmente? Porque a mí, por ejemplo, me pasó en un sitio de estos de tomar café, de pedir café, y estábamos haciendo una fila porque había mucha gente. Recuerdo era la Convención Republicana, yo estaba cubriendo la Convención Republicana y me fui a tomar un café y el que estaba delante de mí pues pasa a una de las cajas que se desocupa, luego se abre la otra, se desocupa, voy yo. Y claro, cuando me preguntan el nombre, yo hago mi orden, me dicen tu nombre y yo me acostumbré a decir María. Ujú. Esté en China, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, donde sea, María, porque es más fácil para que pues lo noten. Exactamente. No Mary, María Alejandra, peor. Y le digo María. Y el que estaba delante de mí en la otra caja se volteó y me vio y me vio de arriba abajo y me dijo en inglés, eres latina, despectivamente horrible. Y yo me le quedé mirando y me reí y le dije, sí, y orgullosa de serlo. Sí, El hombre, no sabes cómo se puso y se fue. Se fue, ni siquiera esperó su sí. café, ni pagó, ni nada. Los pobres muchachos me decían, disculpa, I'm so sorry. Y le decía, no te preocupes. Pero lo pude manejar bien. Porque si me hubiese puesto, ¿sabes?, a confrontar lo que estabas hablando hace poco, hubiese sido peor. Sí, mira, ¿Qué te pasó, qué te pasó a ti? hay veces que nos gana un poco no sé si es el orgullo o la soberbia, en mi caso a veces me ha ganado, pero bueno, yo prestaba servicio a un cliente, a una compañía X, vamos a decirlo así, una transnacional, pero el cliente era de ese país y pues había una cierta tirria contra mí que era de otro país, pues. Ujú. Y en algún momento, pues le planteamos ciertas soluciones, había un problema. Y yo, no, mira, necesito que las soluciones que estábamos planteando no las planteaba yo solo. Tenía un equipo detrás técnico que había demostrado que las soluciones eran posibles, pues y si sale bien o sale mal, pues. Pero eran las soluciones que estábamos planteando todo un equipo técnico. Y yo, no, envíame a alguien
que no sea como tú o otra persona y tal. Y mira, alguien más preparado. Le dije, mira, tengo más de 10 años, tengo 2 maestrías, tengo tal, no hay nadie más preparado aquí que yo. Y el tipo se puso. Pero ojo, pero buenísimo que le Sí, contestaste así, porque además en ese caso también es algo a nivel profesional. Y sí, tú tienes con qué respaldar lo que claro, estás diciendo. sí. En ese momento no terminó bien, porque bueno, Bueno, hay momentos de momentos. me echaron del cliente y no pude volver, pero Bueno, claro, el cliente es complicado también la pe- relación, sí, pero tenías que defender también tu posición. pero sí se notaba que era algo particular Claro, por la contra mi nacionalidad. procedencia, la nacionalidad, sí. Y me ha tocado en otros países, tal, o sea, donde por no hablar el idioma o por no hablarlo perfectamente, pues te miran mal o lo que sea, pero yo siempre intento tomarlo del lado positivo, ¿no? O sea, si eres latina, como tú eres Ajá. latina, sí. No, yo le dije O sea, orgullosa de serlo. orgulloso. O sea, O cuando es me han eso. dicho, por ejemplo, mi acento en inglés, Ujú. también le digo, yo hablo 2 idiomas y estoy casi ahí con el tercero, con el portugués tú. Yo hablo italiano. Por eso, pero te digo, cuando me dicen así, yo, y Sí, normalmente la persona que lo está criticando, claro. habla un idioma, Habla uno y ya. Sí. habla uno. Entonces, pues bueno, mira, y tú te dejas, eso te indica el tipo de persona que es. Sí. Y la verdad es que Sí. no vale la pena. No, y difícilmente con esa persona te pone. ¿Hay algún problema con eso? Exacto. ¿Eres latino? Sí, algún problema. Ujú. Y cuando él te diga, y tú le dices, pero tal cosa. O sea, ya cuando tú comienzas a lanzar argumentos, pues lo desarmas completamente, porque lo que tienen es Exactamente. ira. Y no es ira hacia ti. No, es de ellos. Es de ellos. De ellos en su Es vida. de ellos, la llevan y quieren trasladarla a las personas Ujú. porque no les va bien en la vida. Exactamente. No es culpa de ellos, es culpa de Ujú. otros. Y hay que siempre buscar A lo mejor al les perro está más flaco. yendo malísimo en su relación de pareja y por eso es que tienen que buscar sin reservas. Se La lo- próxima le dice, mira, léete este libro, te va a ayudar a mejorar ese humor. Te va a ayudar a trabajar en ti. Por cierto, que no te he preguntado, sin reservas. Lenguajes del deseo, ¿lo conseguimos en dónde? ¿En Amazon? Sí, se consigue en Amazon, Qué está disponible bueno. en versión digital, está también en versión impresa. Gracias a Dios logró ser bestseller. No, ya estoy viendo, es número bestseller. 1, sí, se encuentra international bestseller. después de 7 meses todavía está de bestseller, está número 40 en España, Qué número bueno. 30 en Amazon.com, número 3 en Maravilloso. México, gracias México por tanto. ¡Qué Muchas bien! gracias México, Imagínate. porque sigue número 3 en México. Oh, y una gran plaza, sí, imagínate. sí, de verdad Qué que les maravilla. agradezco mucho. Y este lo sacaste otra vez porque este fue tu primer libro, fue hace Sí, tiempo. sí. Pero ¿lo está en Amazon también o no? Sí, también está en Amazon. Escape de la cárcel sin barrotes, para los que nos están escuchando. Es el primer libro Sí, de correcto. Antonio. Y este entonces también está en Amazon. Sí, también está en Amazon disponible en su versión digital. Estoy haciendo los Ok. arreglos para sacarlo también en la versión impresa. Luego también voy a traducir sin reservas a la versión en inglés. Qué bueno. Es el próximo otro proyecto. Y bueno, así proyectos tengo. No, tengo un el montón. poemario, que esperemos El que entonces en algún poemario, momento lo sí. saque también. Estoy patentando una tecnología aparte. Es verdad. Y una cosa. Y entonces sí, pues, de verdad soy muy ¿Y inquieto. esa tecnología la patentaste, pero ya has publicado, ya has hablado sobre eso? No, estoy ahí, próximamente lo haremos. Oh, pues qué bien, felicitaciones. Se viene algo Dios mío, ya importante. este señor no duerme, como se dieron cuenta. Sí, duermo poco realmente. Duerme poco, trabaja mucho, pero sobre Sí. todo también sigue pues esa vocación que tiene, ese deseo y sobre todo lo que le hace sentir bien. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Antonio Fuenmayor Casanova. Busquen su libro Sin Reservas, Lenguajes del Deseo. Lo pueden conseguir en Amazon y ya saben también Escape de la Cárcel sin barrotes. Gracias Sí. nuevamente. Sí, en mis redes estoy disponible. Claro. Igual en- las hemos estado poniendo en el... Ok. Sí, las hemos estado poniendo en pantalla y Perfecto. está en la descripción de este episodio. Pero por Perfecto. favor, dilas, claro. Sí, AJF Oficial, arroba AJF Oficial en Instagram. Está AJF Oficial 0 en TikTok. Y bueno, en Facebook me pueden encontrar como Antonio Fuenmayor Casanova. Ok. También nos pueden encontrar por De allí. todas maneras, igual la han estado viendo en la pantalla, Excelente. lo tienen en la descripción de este episodio para que sea más Muchísimas fácil buscarlo. Y de verdad que muchas gracias Un por placer. acompañarnos. Y a ustedes también, gracias placer a por la todos. compañía, por acompañarnos, sobre todo en esta buena conversa que estoy segura pueden compartir ustedes este episodio con alguien que sabe que le puede gustar. Recuerden suscribirse también al canal y los espero la próxima vez con un nuevo autor aquí en el espacio para contar historias, reflexionar y sobre todo cada vez ser mejores.